¿Qué tal? Buenas noches. Y una de las novedades de esta semana fue el debut del jefe de gabinete Jorge Capitanich en sus informes en el Congreso de la Nación. Una maratónica sesión fue la de Capitanich, inaugurando una nueva metodología. Se mostró de cara a los senadores, dispuesto a responder todas sus preguntas, algo que a priori parecía que era un buen cambio de método, terminó siendo demasiado engorroso, se hizo larguísimo y la verdad por momentos bastante tedioso. Vamos a estar hablando un poco de qué pasó en esa sesión. Invitamos al senador de Frente Cívico Luis Juez, a quien, bueno, además de este tema también estaremos tocando algo de lo que sucede en Córdoba, su relación con el radicalismo, ¿no? A ver qué es lo que está pasando ahí, si es realmente posible una alianza. Y para el segundo bloque vamos a tratar otro de los temas de esta semana, fue la asunción de Michelle Bachelet en Chile, donde concurrió la presidenta, también inaugurando algo nuevo, que es una gran comitiva donde estuvieron representados legisladores de todos los partidos, con quien ella incluso conversó, se sacó fotos, algo realmente distinto a lo que viene siendo los viajes del kirchnerismo durante estos 10 años. Vamos a estar con el diputado nacional del radicalismo, Miguel Base, uno de los acompañantes de la presidenta allí. Y bueno, después también estaremos charlando sobre el radicalismo, el Código Penal. Me interesa conversar con Base, qué es la posición que va a tomar en el Congreso de la UCR. Así que vamos a la pausa y ya con nuestro primer invitado. Muy bien, ya que estamos con el senador Luis Juez. ¿Qué tal, Juez? ¿Cómo le va? Un gusto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal fue esa sesión larga, muy larga en el Senado? ¿Satisfizo, Capitanich, las dudas que tenían los senadores? La verdad que tengo que decir que la mecánica es muy tediosa, muy complicada, extremadamente prolongada en el tiempo, lo que hace que la pérdida de la atención o la concentración para el que está exponiendo y para el que está buscando una respuesta no sea la adecuada. A ver, hablemos lo bueno y lo malo. Lo bueno, la predisposición de Capitanich, la voluntad de pararse frente a los senadores, un tipo que tiene un tiburón de aguas profundas, ha sido un senador importante, conoce el métier, se maneja bien, tiene un buen ida y vuelta. Hay muchos senadores que han sido compañeros de recinto en la época que Capitanich fue senador. Desde ese punto de vista, felicitaciones. Claro. Desde el punto de vista de respuesta, ahí, bueno, la verdad, algunas muy livianas, muy obvias, otras poco comprometidas, tuvo respuesta para Porque recordemos, antes las preguntas se pasaban antes por escrito. Ahora también se pasan por escrito 30, 40 días antes a la jefatura de gabinete y las respuestas también vienen por escrito. Y ayer se eligió la mecánica de que el jefe de gabinete esté de frente en un atril y pueda contestarle a cada uno de los senadores 4 preguntas. Lo que pasa es que, bueno, como no hay límite para que el senador pueda exponer la pregunta que iba a formular, había senadores que se tomaban 40 minutos para hacer la pregunta. Y que también 40 minutos para responder una de las 4 que se iba a hacer. Te digo que en particular nosotros no pudimos preguntar porque el Frente Amplio Progresista decidimos ser el último bloque que preguntara, eran las 10 de la noche y ya se había hecho imposible, ¿no? Claro, en realidad ahí tendrían que arreglarlo entre los propios senadores, ¿no? No es un Yo problema. creo que es un tema. Lo que pasa es que, primer crítica institucional. Si el gobierno el que venga o el que estuvo, contestar a todos los pedidos de informe, que debería ser una norma de todos los gobernantes en la democracia, vos tenés 1 hora para hablar con un ministro y hablar de temas esenciales, importantes, interesantes, pero si el tipo tiene que responder el pedido de informe que vos formulaste hace 4 años atrás porque nunca te dieron bola, nunca te contestaron, obviamente que el tema se convierte muy tedioso. Claro. Habría que buscar un mecanismo, porque la verdad que si el ministro viene cada 2 meses, como establece la Constitución, se establece una relación, vos sabés que dentro de 2 meses el tipo te va a contestar tal cosa, y podríamos sacar el jugo. Lo del fin de esta semana, lo del miércoles, fue extremadamente extenuante para el expositor, para los senadores. No sé si hubo muchas conclusiones, porque cuando el debate se ponía lindo era alguna chicana, y la verdad que claro, el tema del narcotráfico merecía mucho más que un contrapunto, merecía un profundo análisis de qué se está haciendo, el tema de la inflación. Le iba a preguntar a ver qué temas, porque dijo alguno fue muy liviano, a ver qué temas le pareció que había. A mí me pareció que las respuestas con el tema del narcotráfico fueron de una liviandad absoluta. Para una Argentina que tiene problemas. Yo vengo de Córdoba, donde la cúpula de la policía de mi provincia dedicada al tema del narcotráfico está toda presa por ser un cartel de narcotráfico. Yo vengo de una provincia que se ha convertido en la primera, segunda cocina de cocaína del país.
Entonces uno necesita una respuesta. ¿Por qué el tema de la política del escudo norte no funciona? ¿Por qué el tema de la radarización que se arrancó hace ya 11 años todavía está en veremos? ¿Por qué yo que tengo presentado un proyecto con el senador Giustiniani para derogar la ley Duhalde y que sea el Estado Nacional quien se haga cargo decididamente del combate contra el narcotráfico? Porque tiene el monopolio de la fuerza pública, tiene los mecanismos de inteligencia, los recursos. La ley Duhalde lo que permitió que los gobiernos provinciales se pudieran meter en el narcomenudeo. Conclusión, muchas de las policías terminan implicadas en los carteles del narcotráfico porque no tienen capacidad operativa para actuar. En el tema del narcotráfico Bueno, las respuestas fueron pasó, muy, ¿no? muy Pasó livianas. en Córdoba, pasó en Santa Fe, con los principales jefes policiales muy implicados, ¿no? En el tema de narcotráfico. Y bueno, es porque es un gravísimo. tema muy delicado. Porque los gobernantes el de mi provincia, por ejemplo, de la Sota, en este tema, y en varios otros, pero en este tema ha actuado con un nivel de liviandad, de chatura, yo quiero asignarle inoperancia, porque si te digo complicidad me complicaría, me pondría en un lugar muy incómodo. Yo diría de inoperancia. Fíjate que la ineptitud del gobernador para mirar este complejo problema como el tema del narcotráfico y mirar claramente en profundidad el tema de la seguridad, llevó a la Argentina en la noche del 3 de diciembre, donde la Sota inaugura la paritaria de la 9 milímetros, que después se llevó 13 argentinos muertos a lo largo y lo ancho del país, estableciendo un mecanismo de extorsión absoluta donde un policía te pone la pistola en el escritorio y te saca el aumento de sueldo que quería, producto de lo que yo llamo la mala praxis política. Ese fue un claro caso de mala praxis política. Un gobernante que subestima las consecuencias de una protesta policial termina generando un efecto cascada y una situación de crisis verdaderamente institucional. Bueno, le preguntamos al ministro sobre muchas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con situaciones que tienen que ver con el marco de la provincia, la caja de jubilaciones, la obra pública, los recursos. El ministro eludió hablar de la inflación, eludió hablar de la devaluación. Sí. Bueno, Y tuvo un contrapunto con Sanz, ¿no? Bueno, pero es cierto que si vuelven los 2 meses, que yo creo que Capitanich por lo menos lo va a hacer. está Yo creo que lo va a hacer porque aparte está claro que él se siente cómodo en ese tema y a mí me parece bárbaro. Porque yo puedo disentir en un montón de cosas, pero la posibilidad que el tipo te dé de poder confrontar con respeto una idea y poder debatirla es interesante. No estamos acostumbrados los senadores. No estamos acostumbrados, por eso me parece que si se da la gimnasia se va a ir mejorando. Pasa lo mismo a veces con los periodistas cuando la presidenta de una conferencia de prensa alguna vez pasó, que decían, bueno, por fin da una conferencia de prensa y después como que parece que nadie le pregunta nada y se hace después, ¿no? Hay que formar una gimnasia muchas claro, veces. exactamente. Esta vez que el músculo que se atrofia, el que no se ejercita. Y entonces la posibilidad en democracia de debatir con el periodismo, de discutir con los representantes del pueblo, debe ser un ejercicio cotidiano, porque eso también le quita estrépito a la cosa. Entonces vos ya no estás buscando el pelo al huevo para ver cómo hacer para lastimar a tu oponente Y circunstancial. se calman esas ansias que a veces parece que tienen los senadores de querer estar mucho tiempo, ¿no? Hablando y en la pantalla. Oh, es terrible. Juez, le cambio de tema porque, bueno, está esta idea, después vamos a hablar con un diputado radical, ¿no? Base, de ampliar lo que fue el Frente UNEN, que se dio acá en la capital federal, un poco a todo el país, ¿no? Llevarlo, sumando el FAP a la UCR y, bueno, Carrió, Pino Solanas también. Uno de los escollos que uno ve en el mapa de todo el país es Córdoba, ¿no? Donde el FAP, donde usted vendría a ser la figura principal en la provincia, tiene un enfrentamiento un poco histórico, podríamos decir, casi fundacional con el radicalismo de Córdoba, Pero ¿no? yo te digo una cosa, nosotros estamos convencidos que debemos ampliar las bases del espacio político que nosotros conducimos si queremos en algún momento ser parte de una construcción nacional y poner el límite a la corrupción de la Sota. En eso coincidimos. La experiencia dice que nuestra relación con el radicalismo no ha sido inteligente, buena y productiva en la historia que llevamos en la política de Córdoba, es cierto. Fracasó en el 2007, fracasó en el 2011, porque hay un espacio y una pata del radicalismo muy proclive a arreglar con De la Sota. Se sienten muy cómodos con De la Sota y De la Sota tiene un trato privilegiado para con algunos intendentes. Pero hay un tema, digo para que quede claro, yo tengo una relación maravillosa con el presidente del Comité Nacional del Radicalismo, Ernesto Sanz. Lo valoro, creo que es un tipo inteligente, creo que es un tipo perspicaz y creo que es un tipo que se ha animado a llevar un debate que en Córdoba de otra manera el radicalismo no lo daría. Tengo una gran relación con dirigentes radicales de mi provincia como Mario Negri, como un montón de dirigentes importantes. Tengo muchas prevenciones con el intendente de la ciudad de Córdoba, que es quien maneja la estructura partidaria. Pero estoy dispuesto inclusive a limar todo ese tipo de diferencias. El intendente Mestre, ¿no? El intendente es Mestre. Pero hay un dato que no es menor. Yo estoy dispuesto a perder cualquier elección,
pero no una convicción. ¿Qué pasó esta semana? Aparece a partir de que nosotros denunciamos una mesa de dinero donde la política, el sindicalismo, la dirigencia, el empresariado lavaba dinero en una mesa de dinero durante 6 años a una tasa del 30%, que termina siendo un escándalo porque uno de los dueños de esa mesa de dinero se termina suicidando y deja una carta muy extensa a los jueces federales. En un párrafo completo, en esa carta, pone en evidencia un negocio de una multinacional como Siemens con la Municipalidad de Córdoba y menciona a 2 funcionarios de estrecha vinculación con el Intendente de Córdoba como tipos que cobraban una cometa de 400.000 pesos por mes. La mecánica existe, el dinero se depositaba, la carta es absolutamente auténtica, todo lo que relata en todos los hechos es absolutamente cierto, con lo cual yo no debería dudar de que ese párrafo dedicado a los funcionarios municipales puede ser una mentira. No lo duda el fiscal porque lo voy a dudar yo. Nosotros tenemos... Son actuales funcionarios de Mestre. El secretario privado y el secretario de transporte. Entonces nosotros, ¿qué le decimos al intendente a través de... Oiga, tome medidas. Usted tiene 2 funcionarios fuertemente sospechados en hechos gravísimos de corrupción, tome medidas. Automáticamente para cubrir si se puede detonar la relación con el radicalismo. Mentira, yo no quiero detonar nada, pero tampoco estoy dispuesto a renunciar a banderas que para nosotros son imposibles de arrear. Nosotros nos hicimos público en la vida política de Córdoba combatiendo la corrupción desde la Sota. Nos fuimos del peronismo, porque yo soy dirigente peronista, me fui del peronismo de mi provincia por la corrupción desde la Sota. Me fui del kirchnerismo por la corrupción que los kirchneristas de Córdoba expresaban con Ricardo Jaime a la cabeza, presidente del Frente para la Victoria. Nadie puede obligarme a mí que en aras de construir un proceso político importante que creo que hay que contribuir, yo tenga que aceptar o mirar por el costado alguna cuota de corrupción, porque algunos te dicen, che, una cuota de corrupción es tolerable. No, de ninguna manera, por lo menos nuestro espacio político es absolutamente intolerable. Lo he hablado con el senador Sanz, lo he hablado con el diputado Mario Negri, lo he hablado con muchos legisladores. Ojalá el intendente tome una decisión, separe a estos funcionarios fuertemente sospechados de hechos de corrupción. Nosotros vamos a continuar con este tema e intentaremos. Yo soy un convencido que el FAP tiene que estar en conversaciones con el radicalismo, con otras fuerzas políticas progresistas de la República Argentina para ser una opción de poder. Pero nosotros no estamos dispuestos a... La corrupción para nosotros es un obstáculo insalvable. O sea, su intención no es detonar este frente. De ninguna manera, pero tampoco es callarme la boca, silenciar, por mucho menos estoy denunciando al presidente del Banco Provincia, que él fue el fundador de esa mesa de dinero y que un hombre de estrecha confianza del gobernador. Yo no puedo callarme la corrupción de una multinacional que hace con funcionarios municipales que está acreditado, porque aparte está acreditado, no es un verso. Yo he sido intendente de Córdoba. Te quiero decir a vos y le quiero decir a la gente de colores primarios, del tema conozco y conozco Lungo, he sido intendente de Córdoba, sé cómo se maneja la finanza pública. ¿Está claro? Muy bien, está claro. Luis Juez, bueno, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, gracias por estar. Nosotros vamos a la pausa y seguimos. ¿Qué tal? Y estamos con Miguel Base, diputado nacional de radicalismo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias. Bien. Uno de los integrantes que envió el radicalismo en esa comisión amplia de legisladores que fue junto a Cristina Kirchner a la asunción de Michelle Bachelet, ¿no? Estaba Ángel Rosas también ahí. Sí, Ángel Rosas y yo. Si le parece, vamos a ver un pequeño video que preparó la producción sobre ese viaje de Cristina y después charlamos sobre eso. Vamos a verlo. De que la región siga acentuando el proceso de integración, independientemente de los distintos gobiernos que podemos tener orientaciones diferentes, pero lo importante es eso, respetar la voluntad de los pueblos, respetar los programas de gobierno, respetar las democracias. Este ha sido un periodo de crecimiento económico y social muy importante para todas las regiones y eso precisamente en el marco de respeto a las instituciones democráticas y fundamentalmente también al progreso económico y social de nuestros pueblos.
discurso del 1 de marzo en el Congreso, ya la presidenta como que había hecho elogios al radicalismo, a la aprobación de algunas leyes. Y bueno, ahora en este primer viaje, esta decisión de llevar a varios legisladores, ¿habrá un cambio en el kirchnerismo a propósito de su relación con la oposición? Puede ser, ojalá. La verdad es que sería una muy buena noticia. Yo creo que es importante que el país funcione con un nivel de diálogo mayor, digamos, que tengamos posibilidades de encontrar comunes denominadores. Hay muchos problemas importantes que tenemos que resolver en la Argentina y seguramente va a ser mucho más fácil resolverlos si estamos con la posibilidad de intercambiar mejor entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, incluso entre los distintos partidos de la oposición, ¿no? Es importante que haya sido en este acto de asunción de Bachelet, ¿no? Justamente porque me parece por la cercanía con Chile y por lo que significa, ¿no? Bachelet, la vuelta del socialismo al gobierno en Chile. Sí, sí, yo creo que es muy importante la relación nuestra de Argentina con Chile. La verdad es que tenemos, bueno, obviamente tenemos lazos naturales con los chilenos, pero además tenemos un intercambio comercial muy importante que puede mejorarse, que incluso tiene una balanza positiva a favor de Argentina muy importante y que puede incrementarse a partir de desarrollar tareas en común, propuestas que nos pueden potenciar a los dos países. La verdad es que existe una cantidad de proyectos importantes y muy interesantes que incluso nosotros conversábamos con los embajadores en Chile y creo que es un paso adelante que apostemos en esta dirección. Ustedes viajaron por las suyas en avión de línea, ¿cómo fue? Porque No. Giustiniani fue en el Tango 01, no sé si los demás optaron por no ir, si hubo una invitación de por medio o no. No, por una cuestión de limitación de espacio. De espacio, claro, lógicamente. La presidenta con algunos, pocos legisladores viajaron en el Tango 01 y otros viajamos en el Tango 03, no fue por una cuestión... Ningún planteo nuestro, no, al contrario, fue nada más que una cuestión de espacio en el avión. Y después conversaron un poco con la presidenta, ¿de qué charlaron? Sí, nos saludamos en realidad, hubo muy poco tiempo para conversar con ella, simplemente nos agradeció que estuviéramos allí acompañándola. Nosotros le manifestamos nuestra voluntad de hacerlo, sobre todo porque tiene que ver además con la imagen que nosotros entendemos que tiene que dar el país en el exterior. Le agradecimos nosotros justamente el gesto del Poder Ejecutivo y después más que nada, más que con la presidenta, tuvimos oportunidad de conversar con algunos ministros del Poder Ejecutivo, sobre todo con Tomada, por ejemplo, con el que viajamos juntos, con el embajador argentino en Chile, con el doctor Ginés González García, claro. Bueno, en realidad... Y intercambiar bastante entre nosotros, entre los legisladores de la oposición y con algunos legisladores del oficialismo. Bueno, me parece una buena, ¿no? Cambio de actitud del gobierno, un poco más de apertura en estas cuestiones más, si se quiere, protocolares o diplomáticas, donde, bueno, vemos que en otros países también es común este tipo de cuestiones, donde se ven en el mismo escenario, ¿no? Dirigentes de diferentes partidos, ¿no? Es algo normal. Incluso creo que Chile es un verdadero ejemplo de eso. Yo creo que el nivel de la política chilena, del respeto que tienen entre oposición y oficialismo, ha hecho que las instituciones en Chile funcionen muy bien y la verdad es que creo que el país viene en un proceso de crecimiento y desarrollo bastante interesante, ¿no? Me parece muy bien que estén juntos, después seguramente se seguirán peleando como sucede habitualmente. Sí, por supuesto. La discusión no se termina. Y uno de los temas es la reforma del Código Penal que le quería preguntar, porque bueno, radicalismo tuvo en la comisión de reforma a un representante, no sé si oficialmente designado o no, que fue Ricardo Gil Lavedra, ¿no? Sí. Que era jefe del bloque de diputados radicales, camarista federal, pero después, bueno, el radicalismo planteó públicamente que no acompañaría la reforma o no parecía el momento. ¿Cuál va a ser finalmente la posición? A nosotros nos parece inoportuno la reforma del Código Penal. La verdad es que nosotros estamos convencidos que la sociedad está atravesando una situación difícil desde el punto de vista de la seguridad. Creemos que existe una situación de inseguridad importante en el país y creemos que hay que avanzar en otras cuestiones rápidamente para recuperar niveles de seguridad.
En términos generales, creemos que, bueno, es largo de analizar, pero hay que trabajar mejor con las policías, con la Policía Federal y fundamentalmente con las policías de provincia, de las distintas provincias, para que haya, bueno, mayor nivel de prevención del delito. Creemos que el sistema carcelario argentino o el sistema de ejecución penal funciona muy mal. En realidad, tanto a nivel federal como en las provincias, este sistema está funcionando mal. Y la verdad es que creemos que hay que reformar esto. Entendemos que la justicia, por otra parte, no tiene la infraestructura suficiente como para trabajar adecuadamente, y además creemos que la justicia tiene que resolver también algunas cuestiones propias de funcionamiento que le permitan tener una mayor dinámica en la administración de justicia. ¿Su posición es la misma que la de Massa en cuanto al Código No. A ver, ¿por qué? Esencialmente por una cuestión política. Nosotros creemos que no es bueno hoy enviar el proyecto de reforma del Código, nos parece inoportuno. Nos parece que este anteproyecto que elaboró esta comisión puede ser muy bueno para otro tiempo de la Argentina. Cuando recuperemos mejores niveles o mayores niveles de seguridad, seguramente podremos discutir una reforma de esta naturaleza. Por ahora creemos que hay que trabajar en otra dirección, en recuperar la seguridad y combatir seriamente el narcotráfico. Dicho esto, quiero decir que nosotros de esto en este tema queremos actuar con mucha responsabilidad. No queremos hacer de esto una bandera electoral. Y en esto yo tengo diferencias con Massa, porque creo que Massa está haciendo de esto una bandera electoral y me parece que incluso está exagerando algunas posiciones. Es decir, quiero repetir, nosotros no estamos de acuerdo con acompañar la reforma del Código Penal hoy, pero tampoco queremos instalar miedo en la sociedad y decir que a partir de esta reforma del Código Penal podría venir un caos, y además el propio Massa sabe que en definitiva esta reforma creo que no va a ser aprobada tal cual está presentada en el Congreso. Una foto ahí de Cobos con Massa en Mendoza, ¿qué le pareció esa foto? Bueno, no me molesta, al contrario, me parece bien que haya niveles de intercambio y de diálogo, lo que no significa nada más que eso, digamos, es la posibilidad de conversar de dos dirigentes que están dispuestos a intercambiar ideas, pero me parece que tiene ese límite, digamos, no hay nada más que eso. Estábamos hablando en el bloque anterior con Luis Juez a propósito de la ampliación del Frente UNE, llevando también a la provincia de Buenos Aires, donde usted creo es uno de los precandidatos a gobernadores, ¿no?, que asoma dentro de algún sector de radicalismo. Sí. ¿Cómo ve esa posibilidad de ampliar el Frente a todo el país? Bien, nos parece, la verdad es que nos parece una manera, la mejor manera de ofrecerle a la sociedad una alternativa seria, responsable, respetuosa de las instituciones, pero con un perfil socialdemócrata de centro-izquierda. A mí me parece que esta es la alternativa que nosotros desde el radicalismo y desde el socialismo y desde los otros partidos políticos que se pueden sumar a UNEN tenemos que ofrecerle a la sociedad. Ahora hay un problema ahí con Carrió, ¿no?, que hizo 2 o 3 declaraciones donde parecía que quería sumar a Macri a ese frente, donde ella, claro, desde la ciudad de Buenos Aires le parece una posibilidad interesante sumar al PRO. ¿Cómo ves? Sí, yo respeto mucho, por supuesto, a los militantes y a los dirigentes del PRO, y respeto muchísimo a los legisladores del PRO, pero me parece que no es lo más conveniente que seamos parte de la misma propuesta electoral. La verdad es que yo creo que el PRO representa una línea de pensamiento que es distinta a la nuestra, con la que podemos tener coincidencias respecto de algunos temas, por ejemplo, respecto de las cuestiones institucionales y alrededor fundamentalmente de estos temas que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones. Pero me parece que tenemos, claro, me parece que tenemos una mirada distinta de cómo debe funcionar la relación del Estado y la economía, y en ese sentido no creo que sea lo mejor que seamos parte de la misma propuesta electoral, ¿no? Muy bien, diputado Miguel Bassi, muchas gracias por estar aquí. No, gracias. Nosotros nos despedimos, chau, hasta el viernes que viene.